Mis hermanos, quiero invitarles, por favor, a que abran sus Biblias en Romanos capítulo 6, que es nuestro texto en el que estamos nosotros abordando, y vamos a considerar en el día de hoy los versos 15 hasta el final. Ese va a ser nuestro texto base. Pero antes de eso vamos a orar, vamos a pedir la dirección de nuestro Señor para que Él nos bendiga y podamos tener un momento de edificación juntos, ¿ya? Vamos a orar. Padre Santo, Señor, gracias te damos en esta hora porque tenemos la oportunidad de reunirnos, de leer tu palabra, de meditar. Quiero pedirte que tú nos bendigas en este momento. Así también quiero suplicarte por aquellos que quizás no tuvieron una muy buena noche y debido tal vez a algunas dificultades no han podido estar con nosotros hoy. Trae tú, Señor, de tu gracia para que ellos puedan salir adelante, y si hay alguna dificultad en medio de nuestra familia espiritual, ayúdanos para poder ayudar y servir a tus hijos. Pero ahora, Señor, queremos pedirte que tú puedas bendecir tu palabra en nosotros y que lo que podamos estudiar, reflexionar, pueda ser de mucha bendición. Te lo suplicamos, Señor, no siendo merecedores ni dignos de nada, sino solamente los méritos de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Bien, nosotros entonces estamos estudiando una carta, como ustedes saben, o los que han podido estar constantemente con nosotros acá, y esta carta está basada en Romanos. Ese es el texto que hemos estado abordando. Y hemos avanzado ya hasta el capítulo 6. De hecho, hoy día queremos reflexionar un momento en la segunda parte de Romanos capítulo 6, es decir, de los versículos 15 hasta el final, que en este caso es el verso 23. Así que no sé si todos tienen Biblia. Yo tengo aquí varias Biblias. Si alguien necesita, se los puedo facilitar. No hay ningún problema. Sí, claro. Si es que alguien más necesita, ahí hay Biblias. La idea es que podamos leer la Escritura juntos. Ustedes no vienen a escucharme a mí, ustedes vienen a considerar la palabra de Dios. Así que eso es importante. Ahora, permítanme comenzar con una anécdota, digamos así. En una ocasión yo escuché a un joven que decía: ustedes que son reformados, calvinistas, ¿no? Ustedes dicen ahora que somos salvos, entonces ustedes tienen total libertad para poder hacer lo que les venga en gana. ¿Por qué? Porque ya no están bajo la ley, ¿no? Sino bajo la gracia. Y en algún sentido, él creía, de que vivir bajo la gracia involucra que tú tienes libertad para hacer lo que tú quieras. Porque tus pecados han sido perdonados y por tanto puedes ahora con libertad desarrollarte, cumplir tus deseos, porque la salvación no se pierde. Cuando yo lo escuchaba a él, obviamente él lo decía con un entusiasmo sincero, pero evidentemente lo que ustedes pueden escuchar es una teología muy peligrosa. En ningún sentido nosotros, a la luz de las Escrituras, entendemos que tú puedes confundir la libertad cristiana con libertinaje. Es más, este problema de entender la libertad cristiana de esa forma, debido a que eres creyente, eres salvo y que Dios te guarda y que por lo tanto puedes tú hacer lo que se te venga en gana, no es una teología nueva, es muy antigua. De hecho, Lutero en su época tuvo que lidiar con eso, cuando él declaró de que nosotros somos justificados sin obras. Pero esa justificación sí involucra obras. Es decir, los creyentes, los que han creído en Cristo como su Salvador, ellos han sido justificados sin necesariamente prestar un código moral. No han sido justificados ni salvados por su conducta, por la forma en la que ellos se desarrollan o viven la vida, sino solamente por gracia. Pero
el conocer a Jesús, el creer en Él, eso obviamente cambia todas las cosas. Porque la manera en la que tú vives ahora no está basada en el mérito, ni deseas tú comprar algo, sino tú vives ahora de tal forma solamente por amor, porque entiendes de que el que te salvó de tus pecados, el que me salvó a mí de mis pecados, dio su sangre, su vida por mí, para que yo pueda vivir el resto de mi vida aquí en la tierra, para adorarle, para agradarle, etc. Entonces, pensar que la vida cristiana es una puerta para hacer lo que se te venga en gana porque Dios ahora te protege, es como pensar en un prisionero, ¿no? Que ha recibido un indulto presidencial y que cuando sale de la cárcel y se ve libre, limpio de todos sus errores, de su condena, cruza la reja y él dice ahora, oye, estoy perdonado, puedo volver a hacer lo mismo sin recibir ninguna consecuencia, porque ahora ya he sido perdonado por el presidente. Sin embargo, ustedes y yo sabemos de que si él vuelve a cometer algún delito, él nuevamente tendrá que entrar a la cárcel y tendrá que pagar sus delitos, porque evidentemente eso trae consecuencias. La libertad que se nos ha dado a nosotros, reitero, no es una libertad para regresar al pecado. Ustedes y yo no hemos sido liberados para ahora darle rienda suelta a nuestros deseos y poder llevarlos a cabo sin temor. Ustedes ya han visto, como nos enseñaba a nosotros el presbítero Fabián la semana pasada, ustedes y yo que hemos creído en Jesús, podemos hoy día vivir libres, libres del dominio del pecado. Podemos nosotros decirle no a nuestros deseos pecaminosos. Podemos nosotros luchar. Y Pablo, en esta porción de la palabra, de los versículos 15 al 23, nos va a mostrar un poquito acerca de eso. Nos va a hablar un poquito acerca de que no hay excusa para pecar, de que nuestra vida debiera estar marcada por una vida de obediencia, pero una obediencia no por miedo, sino por amor, y que por eso, tanto ustedes como yo, podemos vivir de forma libres. Pero esa libertad, obviamente, tiene ahí una paradoja, digámoslo así, porque es una libertad sometiéndote a una nueva autoridad, y esta autoridad es Dios. Así que hay 4 cositas que yo quisiera subrayar brevemente y que vamos a ir acompañándolo con la lectura bíblica, ¿ya? Así que, si ustedes están ahí, en Romanos capítulo 6, como les decía, versículos 15 en adelante, vamos a ir por parte, ¿ya? Mirando algunas porciones de la palabra y entendiendo algunas ideas. Si ustedes van conmigo, versículos 15 y versículo 16, yo quisiera que pudiéramos leerlo, considerarlo y ir reflexionando un momento en ese pasaje. Dice los versículos 15 al 16 de Romanos capítulo 6. Dice así: entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera, dice Pablo en el versículo 15. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Si ustedes consideran este pasaje, estos breves versos, 15 y 16, ustedes observan lo que anteriormente les comenté. Pablo está lidiando con una objeción, esta objeción o malentendido teológico de que los creyentes, los que son salvos por gracia, aparentemente tienen ellos ahora una licencia para pecar. Y Pablo, en el versículo 15, de una manera enfática, él dice, de ninguna manera.
aquellos que han creído en Cristo como su Señor y Salvador, aquellos que han sido salvos por gracia, de ninguna manera tienen libertad para pecar, aun cuando en sus pecados la gracia de Dios ha abundado. A pesar de que Él, estando nosotros muertos en pecados, nos limpió y nos salvó, eso no debiera llevarnos a nosotros a continuar en pecado. Y de alguna forma el llamado es a no abusar de la gracia. Porque por muy absurdo que sea, hay muchas personas que abusan de la gracia. Porque creen que siempre serán perdonados, porque saben de que su salvación está segura, ellos abusan de la gracia. Pero Pablo dice aquí que no, que tanto tú como yo no debiéramos darnos rienda suelta, llevar a cabo nuestros pecados, sino que al contrario, debiéramos nosotros vivir en santidad, vivir para Dios. ¿Por qué? Porque hay una segunda idea que Pablo aquí plantea, y es la idea de que todos somos esclavos. Esa figura posteriormente él va a explicar un poco, ¿ya? Pero el principio de Pablo es ese. Todos somos esclavos de algo o de alguien. Podemos ser esclavos del pecado, como dice él, o podemos ser esclavos de la obediencia. Y aquí él usa este ejemplo de amo y siervo, donde, según él, todos seguimos algo, todos servimos a una causa, a un motivo principal, a algo en esencia. Por ejemplo, hay una autora que dice así: cualquier cosa que nos controle es nuestro Señor, dice la autora. La persona que busca el poder es controlado por el poder. La persona que busca aceptación es controlado por la aceptación. Nosotros no nos controlamos a nosotros mismos. El Señor de nuestras vidas nos controla. Es interesante lo que dice esta escritora, porque de alguna forma lo que tú tanto anhelas y persigues puede ser tu gran Señor. Nadie de nosotros se controla a sí mismo. Ninguno es Señor de su propia vida. Y eso está relacionado mucho con el concepto de obediencia en estos versículos 15 y 16. Porque el obedecer implica una respuesta activa a una autoridad. Nos sometemos a alguien, nos sometemos a algo. Y en ese sentido no existe neutralidad. No es que si tú eres indiferente a esta verdad, por tanto tú vas a ser libre. No, la libertad absoluta es una ilusión, amigos míos. Todos somos controlados por algo, o por nuestros deseos, o por nuestros afectos, o por nuestras necesidades. Incluso Pablo no se arruga para suavizar en algún sentido el hecho de que incluso bajo la gracia todos tenemos que obedecer. De hecho, obedecer para un creyente es muy importante, porque en la medida en que tú obedeces a Dios, tú profundizas también en la gracia. Porque de alguna manera la falta de entrega, reitero, la falta de entrega a Dios no es neutralidad, no es que tú puedes autodefinirte, no, yo soy laico, me gusta la religión, me parece interesante, pero no sirvo a nadie, yo soy mi propio Señor. No existe neutralidad para Pablo. Según Pablo, eso simplemente es una esclavitud encubierta del pecado. Porque todos somos esclavos de algo. Y eso obviamente debiera llevarnos a nosotros a reflexionar. Hay tantos aspectos en los que tanto tú como yo pudiéramos examinar nuestro corazón, nuestra mente, nuestras prioridades. ¿Qué es aquello que nos quita el sueño, que nos llena de preocupación? ¿Por qué razón es que estamos tan ansiosos? ¿Será simplemente un tema psicológico? ¿Habrá un tema allí también de nuestro corazón? Algo que nos domina, que anhelamos y que no podemos llevar a cabo, etcétera. Pablo dice, ojo, todos somos esclavos de algo. Ahora, él va a comentar un poquito acerca de cómo se origina esto. Versículos 17 y 18. Este es mi segundo asunto. Miren ustedes, versículos 17
y 18. Dice así: pero gracias a Dios que, aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Aquí el verbo que se traduce por eran está en un tiempo, perdón que por lo técnico, pero esto es muy importante dentro del texto, ¿ya? Ese concepto eran está en un tiempo en el griego que es un tiempo imperfecto, que hace relación que todos nosotros, los que somos esclavos del pecado, venimos a este mundo desde el nacimiento como esclavos. Es decir, la esclavitud hacia el pecado, tanto de ustedes como la mía, es algo natural, es algo autónomo, perdón, es algo automático, perdón, no es autónomo, automático. No es algo que buscas, no es algo que consigues, no es algo que compras, no ocurre en un momento de tu vida, no. Las escrituras nos dicen a nosotros de que todos ustedes vienen, todos nosotros, todos los que estamos aquí presentes, venimos a este mundo como esclavos. Y eso tiene mucho que ver con lo que Romanos 5 comentaba, de que en Adán, todos ustedes, junto conmigo, todos nosotros, hemos caído y hemos pecado. Y por esa razón es que necesitamos pasar de estar en Adán a estar en Cristo. Porque en Cristo, tanto ustedes como yo, recibimos verdadera libertad. Ahora, ¿cómo se origina la verdadera libertad en Cristo? Estos versículos que ustedes consideran aquí nos lo enseñan a través de por lo menos 4 elementos. Si ustedes me acompañan, los versículos 17 y 18 dicen cómo ocurre la verdadera libertad en un creyente. Y que obviamente esto se inicia a través de un concepto que ustedes conocen, que se llama conversión. ¿Cómo ocurre la conversión? ¿Cómo ocurre ese evento en nuestra vida? Bueno, el primer elemento, si ustedes observan el pasaje del versículo 17, el primer elemento tiene que ver con la enseñanza. Pablo habla de que cuando nosotros hemos recibido la enseñanza, que es un conjunto de verdades, un mensaje específico que es el Evangelio, ocurre un cambio en nosotros. Ustedes son liberados, yo soy liberado por medio de la verdad. Y esta verdad es la que me libera a mí y a ustedes. Es allí la razón de por qué enfatizamos tanto en la necesidad de leer las Escrituras. Porque Dios nos habla a través de su palabra, pero no solamente nos habla, Él nos libera, incluso de aquellas cosas que no entendemos cómo es que nos esclavizan. Ahora, esta idea del mensaje no solamente nos afecta a nosotros de manera cognitiva, ¿no? Sino que si ustedes miran el pasaje, el mensaje afecta principalmente nuestro corazón. Miren ustedes el versículo 17 y 18. No es solamente un tema de conocer algo o de saber algo. El Evangelio afecta tu corazón. El corazón en la Biblia es lo fundamental de nuestra existencia. Es lo que define lo que somos. Es hacia dónde vamos. Nos transforma completamente. Mientras el Evangelio no afecte nuestro corazón y solamente se quede aquí, posiblemente nuestro cristianismo es un cristianismo meramente intelectual, solamente conductual, pero no genera ninguna transformación fundamental. Por eso, necesitamos leer la Escritura, pero no somos grabadoras. Tú no tienes que convertirte en una grabadora y que el que sabe más versículos es más santo, o el que tiene la Biblia más grande sabe más cosas, o está más cerca de Dios. No. Necesitamos conocimiento, necesitamos conocer el Evangelio, pero el Evangelio tiene que pasar de aquí a nuestro corazón para que nuestros afectos puedan ser cambiados, para que tú y yo podamos ser cambiados. Y esa posiblemente es una de las razones de por qué cristianos que llevan tanto tiempo en la iglesia, oye, no cambian nada. Tú le preguntas acerca de la fe, oye, y te dan una cátedra. Pero en temas de conducta, la forma de vida, su carácter, son iguales de cómo llegaron. Cuidado con eso. Que esto no es una escuela de filosofía.
El Evangelio tiene que afectar tu corazón. ¿Para qué? Para que tú puedas también ese Evangelio exteriorizarlo. Mira tú, como el texto nos lo comenta, a través de la obediencia. Primero, para que tu conducta cambie, primero, tu corazón debe cambiar. Hay muchas iglesias que se enfocan mucho en la forma en la que te vistes, en la manera en que vienes a un templo. Si tú no vienes vestido de tal forma, probablemente tú no has sido cambiado. El Evangelio dice, no, no, no. Después hablemos de ropita. Después hablemos de cómo te vistes, de la marca y de cómo tienes que cuadrarte junto con nosotros. No. Lo primero es el corazón. El Evangelio tiene que afectar tu corazón para cambiar tu vida exteriormente. Porque esto no es una cuestión conductual. Es solamente, y ese es el último elemento, gracias a Dios. Es la gracia de Dios la que transforma nuestra vida. Solamente la gracia es la que nos lleva a nosotros a obedecer por medio de un corazón transformado. Y no simplemente por una cuestión de deber. Nosotros vivimos de una forma diferente porque amamos más a Cristo que al pecado. Y ese sentimiento debiera ser muy evidente para ti. Tú y yo debemos amar más a Cristo que al pecado. Y lo amamos más porque lo conocemos más, pero no solamente en un sentido intelectual, sino en un sentido relacional. El cristianismo tiene que ser relacional, tiene que afectar mi corazón, tiene que afectar mi vida toda. De lo contrario, somos meros religiosos y eso no genera absolutamente nada. Entonces, si tú estás buscando cambiar tu conducta, bueno, métete a un curso de karate, habla con alguien que pueda enseñarte a caminar diferente, puedes ir a un curso de modelaje también, tomar clases de cuáles ropas te combinan mejor, los colores. Hay toda una ciencia con respecto a eso. El cristianismo no apunta hacia allá, no apunta hacia un cambio de conducta. Es un efecto, evidentemente, y es una evidencia, pero la fe, el Evangelio afecta a tu corazón, no solamente a la manera en que te vistes o a la forma en la que tú hablas. Si no hay un cambio de tu corazón, si no hay un amor por Cristo, algo está pasando. De hecho, evalúa eso, creo yo. Si llevas mucho tiempo en la iglesia y no amas a Dios, no amas a Cristo por sobre el pecado, yo que tú comenzaría a cuestionar un poquito mi nacimiento, mi nacer de nuevo. Ser un creyente, por muy imperfecto que tú y yo seamos, por muchos errores que cometamos, por muchas veces que caigamos, nos levantamos solamente por una razón, porque le amamos a Él y queremos seguir caminando. No queremos quedarnos atrás, no queremos perder esta relación con Él. No es porque seamos perfectos, nunca lo seremos. No porque nos vestimos bien. Es una cuestión muy subjetiva, ¿no? Es porque le amamos a Él. Y Pablo dice, así se origina la esclavitud, tanto en el pecado como en Dios. En el caso de nosotros, que tú eres un creyente, por medio del poder del Evangelio. Pero Pablo no solamente se queda ahí. Él dice ahora también de que esta servidumbre, tanto hacia Dios o hacia el pecado, también se desarrolla. Mira ahora, por favor, versículos 19 y 20. Versículos 19 y 20 dicen así. Hablo en términos humanos, dice Pablo. Y aquí va a entrar en una disculpa, ¿ya? Interesante cómo Pablo ahora nos da una disculpa acerca de la metáfora que él utiliza. Hablo en términos humanos, por las limitaciones de su naturaleza humana. Antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza, que lleva más y más a la maldad. Ofrézcanlos ahora para servir a la justicia que lleva a la santidad. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. El verso 19 aparentemente es una clase de disculpa del apóstol Pablo.
porque él utiliza una metáfora que no es tan plena para referirse a la vida cristiana. Es decir, ¿cuál es la metáfora? La metáfora de la esclavitud. Es interesante ese concepto, pero la esclavitud es controversial para nuestro tiempo y además de eso, no encierra todo lo que involucra la vida cristiana, es la alegría, la dicha, etc. Pero Pablo dice en el versículo 19 que él la utiliza por un propósito y ese propósito está muy relacionado conmigo y con ustedes. Es decir, nuestras limitaciones a causa de nuestra naturaleza caída. Él no puede hablarnos de cosas más grandiosas porque tampoco somos capaces de entenderlo. Entonces, Pablo en el versículo 19 dice que él está utilizando un lenguaje humano, lo cual puede ser útil, puede servir, pero tiene sus límites. No obstante, él continúa utilizando esa metáfora de la esclavitud y él dice que ser un esclavo, sea de Dios o del pecado, nunca es estático. Nunca es jugar al momiaí, sino que es dinámico. Va desarrollándose. Es decir, entre más tú y yo pecamos, más y más vamos cruzando los límites. Y de la misma manera, en la medida en que tú y yo más buscamos a Dios, más y más vivimos en santidad. Pero ojo, en relación al pecado, entre más tú le das rienda suelta a tu corazón, puede ser posible de que tú vayas cruzando límites que en otras circunstancias no te hubieras dado cuenta ni tampoco hubieras accedido. ¿Por qué? Porque según Pablo, la primera servidumbre, la primera esclavitud, que es esclavitud hacia el pecado, constantemente va en degradación. Constantemente tú te vas perjudicando, dañando. En cambio, la segunda va constantemente en progreso. Y aquí los conceptos claves son, en el caso de la esclavitud en relación al pecado, el concepto clave que es maldad, donde ese concepto involucra muchas cosas, pero dentro de las cuales las dos ideas principales es que tú avanzas en inmoralidad y en desorden. Entre más tú caminas por esa vía del pecado, entre más tú das rienda suelta a tus deseos, tú vas a ir creciendo en conceptos, en prácticas inmorales, de forma desordenada, descontrolada. Y eso es un problema. Pero por otra parte, si tú caminas hacia Dios, tú vas a iniciar un proceso de santificación, de justicia, y que en este caso la idea principal es que tú serás formado a la imagen de Cristo. Y aquí el concepto clave es ofrecerte. ¿Hacia dónde te ofreces? ¿A quién es que tú voluntariamente deseas consagrarte? Porque tú puedes consagrarte, reitero, para el pecado o para Dios. Sin embargo, tú necesitas entender que tanto tú como yo necesitamos profundamente acercarnos a Dios. Si tú te quieres apartar del pecado, no es simplemente luchar con el pecado, es acercarte a Dios, amarle más, conocer ese mensaje que te hablaba anteriormente, desarrollarte en santidad, adoptando actitudes piadosas y llevando esta teología del reemplazo en un sentido práctico y verdadero. Porque observen ustedes que la vida cristiana involucra mucho eso. Es una clase de teología del reemplazo. Efesios 4 comenta un poco acerca de eso. Aquellos que roban, dejan de robar. ¿Para qué? Para trabajar. Aquellos que se airaban y que se enojaban fácilmente, dejan de enojarse. ¿Para qué? Para ser amables. Y así. Aquellos que dan rienda suelta a sus deseos pecaminosos, a la luz de lo que dice Pablo, deben dejar de hacerlo. ¿Para qué? Para trabajar y cultivar su santidad. Porque el pecado se desarrolla en nosotros. Y reitero, si quizás tú observas que en lugar de crecer estás decreciendo,
es porque quizás estás teniendo mucho relación con cosas, personas, contigo mismo, actitudes que no debieran estar dándose libertad en tu vida y que eso, en lugar de ayudarte, está generando grandes problemas. Pero hay una última idea, y con esto yo voy cerrando, versículos 21 al 23. Porque la esclavitud no solamente, observen, tiene un origen, no solamente se desarrolla, sino que además de eso tiene un resultado. Y los versículos 21 al 23 plantean el resultado de esto, que es súper trágico. Miren ustedes versículos 21 y 23 al 23. Pablo concluye después de decir esto: si tú avanzas hacia la maldad, él dice, ¿y qué fruto entonces cosechaban? Cosas que ahora los avergüenzan y que conducen a la muerte. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Como ustedes pueden observar un poquito aquí, solamente para reforzar una idea, ser esclavos del pecado sí te genera una libertad. Y esta libertad tiene que ver con el dominio de la justicia. Es decir, si tú le das rienda suelta a tus pecados y vives de manera desenfrenada, tú vas a tener libertad. Esa libertad va a ser alejarte de Dios. Y vas a poder hacer lo que te venga en gana. Aun cuando eso obviamente va a traer grandes desastres. Esa es como la idea del versículo 20. Esta idea se puede ilustrar, por ejemplo, con la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo, cuando pidió la herencia de su padre, él no solamente dijo, papá, dame la herencia. Él tomó la herencia. Él se fue de la casa, pero no le bastó eso. Él quería estar tan lejos del padre que incluso se fue a una tierra lejana para tener libertad de hacer lo que quiera con su dinero, con su herencia, pero lejos del padre. Bueno, el pecado genera eso. Cuando tú escoges el pecado y vas caminando hacia allá, evidentemente tú vas a tener libertad. Vas a ser libre de la autoridad de Dios. Las cosas que a Dios le importan, que Él anhela, que Él desea para ti, no van a ser parte de ti, porque tú vas a ser obviamente un esclavo del pecado. Y eso obviamente trae un resultado. Y el versículo 21 lo comenta de manera tajante: la muerte. El resultado de nuestros pecados es ese, la muerte. Es trágico. Pero muchas personas deciden caminar hacia allá, porque la vida es una. Y hay que disfrutarla, concho, dicen. Es una solamente. Entonces, todos vamos a morir. Sin embargo, ellos no entienden lo que dicen. Ahora, Pablo dice algo así interesante aquí. ¿Cómo el pecado trae la muerte? ¿Se han puesto a pensar ustedes en eso? ¿Cómo es que el pecado produce muerte? ¿Estamos hablando de una muerte futura? Probablemente. Pero Pablo pareciera que estuviera diciendo que la muerte también es presente. Si ustedes miran el verso, él dice de que la muerte que es producida por el pecado se lleva a cabo trayendo, obviamente, condenación a nuestras vidas, pero también una separación de Dios. Tú y yo, cada vez que pecamos, nos separamos y tenemos una vida rota, porque nuestra relación con Dios está rota. Pero, si ustedes miran el pasaje, Pablo dice otra cosa. Pablo dice de que esta consecuencia del pecado para el no creyente es una consecuencia presente y está relacionado con la vergüenza. Para los creyentes, la consecuencia del pecado, que es la muerte, fue algo pasado y que Cristo pagó. Pero los que hoy día están lejos de Dios, de Cristo, que han decidido
obedecer su corazón y no la ley de Dios, ellos mueren cada día haciendo cosas vergonzosas, dándole rienda suelta a sus deseos y autodestruyéndose. Porque ellos han decidido recibir el salario que el pecado te otorga, que es la muerte, en lugar de recibir el regalo que Dios te quiere dar sin méritos, que es vida eterna. Entonces, tú puedes escoger obedecer la ley de Dios o desobedecerla. Pero aquellos que se convierten en esclavos del pecado, también se convierten en esclavos del egoísmo, de la lujuria, de la amargura, del orgullo, del materialismo, de las preocupaciones, de los impulsos, de los miedos, etc. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que cualquiera que no adore a Dios, aún así sigue siendo un esclavo de algo o de alguien. Pero ese alguien es nada, porque de alguna manera tus pecados te convierten tanto a ti como a mí en una clase de hámster, que corremos en una rueda sin fin, creyendo que lograremos alcanzar esa libertad que nunca llega. Somos unos ratones de laboratorios, guiados por nuestros pecados y engañados también por nuestros pecados. Este pasaje dice que el pecado genera un salario, y ese salario es de acuerdo a nuestras obras, la muerte. Pero Jesús, por su pura gracia, Él nos da vida eterna. ¿Cómo me encantaría que tú pudieras entender eso? Que tienes un ofrecimiento gratuito que quiere cambiar tu vida para mejor, no para peor. Que no quiere dañarte, quiere sanarte, quiere guiarte, quiere darte lo que nunca has obtenido ni podrás obtener por medio de otras cosas. Él no viene a someterte, Él viene a amarte, a salvarte y a darte lo que es una verdadera libertad. Pero sé que esto no lo podrás entender si el Evangelio no toca tu corazón. Si el Evangelio primero pasa de aquí, de tu mente, a tu corazón, y no solamente cambia tu vida interiormente, sino también exteriormente. Tanto tú como yo necesitamos exponernos al Evangelio, creer en Jesucristo y caminar hacia el camino de la santidad. Como Jesús lo decía, siempre existen dos caminos. El camino ancho, donde mucha gente va y cree que la vida es bonita, porque va acompañada de muchas personas y vas a pasarla bien, pero lamentablemente no logran ver el final del camino. Sin embargo, el camino que Jesús ofrece, aun cuando en un principio puede ser difícil porque es angosto, aun cuando puede traer sus penas y tristezas, te lleva y te dirige hacia una dicha eterna. Él quiere salvarte, Él quiere salvarnos. Y está haciéndolo día tras día, lidiando con nuestro carácter, trabajando en nuestro corazón, mostrándonos nuestros pecados y enseñándonos también que lo que tú no puedes hacer, Él lo hace por gracia, por amor, porque para eso vino. Entonces, aférrate a Él. No te apartes como el hijo pródigo. No creas que vas a encontrar mayor alegría y mayor dicha lejos del Padre. No, eso es un engaño. Aférrate al Padre. Él tiene lo mejor para ti. Yo espero que así sea. Dios te bendiga. Vamos a orar. ¿Bien? Padre Santo, Señor, ayúdanos para poder reconocer el peligro del pecado en nosotros.